Bueno, ahora ayúdenme a abrir entonces su Biblia en la carta que seguimos estudiando y que ya casi terminamos. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo 12, ¿sale? Y bueno, el tema de hoy se titula El testimonio del Espíritu. ¿Ok? Vamos a leer solamente el versículo 6. Vamos a hacer una pequeña oración y luego comenzamos, ¿de acuerdo? Dice así el versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Sé tú, bendito Dios, el que nos enseñe, el que nos ministre, el que nos haga entender, el que abra, Señor, nuestro entendimiento. Que este tema, Señor, que esta lectura, Padre, sea de bendición no solamente a mi vida, sino a la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, recordamos entonces que estamos en el capítulo 5, versículo 6, pero vamos a leer un poquito atrás para que nos acordemos qué es lo que vimos anteriormente. En el versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nuestra fe, ¿en quién tiene que estar depositada? En Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el que hace todo. Vimos que creó los cielos, la tierra, el que nos da la salvación. No somos nosotros, ¿sale? Es Él. Entonces nosotros tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Jesús. Él tiene el control de todas las cosas y por eso nosotros confiamos en Él, ¿de acuerdo? Aprendamos a no depositar nuestra fe en la persona que está aquí al frente, porque nosotros somos seres humanos, nos equivocamos. El Señor no se equivoca. Nosotros mentimos, el Señor no miente, ¿sale? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a depositar nuestra fe en aquel que no nos va a fallar, ¿sale? No en un hombre, no en cosas como el dinero, que a veces se acaba y dices, ¿y ahora qué va a pasar conmigo, verdad? Y a veces renegamos muchas veces. No es poner la fe en cosas ni en otras personas, simplemente en Jesús, ¿sale? Eso es lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿sale? Y ahorita ya en el versículo 6 dice, este es Jesucristo, ¿sale? Que vino, mediante agua y sangre. Pero antes de seguir aquí explicando esto, tenemos que volver a recordar por qué Juan está escribiendo esta carta. Si lo recuerdan, ¿verdad? Porque está escribiendo esta carta a creyentes para que esté confrontando las falsas doctrinas, estos falsos maestros que estaban trayendo un mensaje diferente al que Juan ya les había compartido, ¿sale? Entonces, había doctrinas falsas y una de tantas de estas era que decían que Jesús no era Dios, que había sido solamente un hombre como nosotros, ¿no? Y también estaban diciendo que este hombre que había nacido en el tiempo o en el momento que Jesús fue bautizado, acuérdense que vino el Espíritu Santo, ¿sí? Y se posó sobre él y entonces decían, él era un hombre y cuando vino el Espíritu Santo se hizo hijo de Dios en ese momento. Fue su transformación en ese momento y después, antes de ser crucificado, el Espíritu se fue y entonces el que fue crucificado fue un hombre. ¿Sale? Esas eran las falsas doctrinas que se estaban levantando en aquellos tiempos. Y entonces Juan dice, no es así. Desde el principio, ¿qué era? Jesús era Dios, dejó su trono y vino a esta tierra y nació. ¿Sale? Jesús era Dios mismo, ¿ok? Sin embargo, la palabra habla de esta naturaleza de Jesús que era hombre y también era Dios, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? Juan y muchos de los apóstoles nos venían hablando de esta naturaleza de Jesús, no porque lo hayan escuchado, ellos mismos, lo vieron, lo palparon, anduvieron con él y de eso daban testimonio. Y entonces, como hombre, Jesús tuvo que aprender
lo mismo que nosotros, a hablar, a leer, a estudiar. Eso hizo Jesús desde pequeñito. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Como hombre, Jesús también aprendió lo mismo que nosotros, ¿sale? Pero como Dios conocía las intenciones del corazón de los hombres. Mateo capítulo 9 versículo 4 dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahí están sus dos naturalezas, ¿sale? Él aprendió como nosotros, pero también tenía su naturaleza divina, que era que hasta conocía los pensamientos y la intención del corazón del hombre. Como hombre, Jesús obedeció y se sometió a sus padres. Eso también lo estamos viendo. Lucas capítulo 2 versículo 51, pues tenían que leer todo el capítulo 2 para saber esta historia, pero aquí habla de sus padres y dice: y descendió con ellos, ¿quién? Jesús, con sus padres, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, como hombre, Jesús se sujetaba a sus padres, pero como Dios, dice la palabra de Dios que hasta los demonios se le sujetaban a él, porque tenía esta naturaleza divina, ¿ok? Lucas capítulo 4 versículo 34 dice: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Estos eran los demonios que le decían esto a Jesús, ¿ok? Entonces, Dios se hizo hombre. Jesús quiso dejar su trono, tomar forma de siervo y vivir entre los hombres. Entonces les estaba diciendo Juan, esas doctrinas que se están levantando son falsas, la verdadera, y empieza a escribir Juan. Dice, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Agua y sangre son testimonios externos que muestran quién es Jesucristo. Mediante agua se está refiriendo al bautismo en agua de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí sí fue el momento en que inició su ministerio, ¿ok? Y el Espíritu de Dios que descendía estaba testificando en ese momento que Jesús era Hijo de Dios. Mateo capítulo 3 versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí el agua, por eso dice que era Jesucristo vino mediante agua, porque ahí se estaba dando testimonio de quién era Jesús. ¿Y quién estaba dando testimonio? El Padre y el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí en ese momento. El bautismo de Jesús no fue igual al nuestro, ¿sí? En nosotros el bautismo representa el lavamiento de nuestros pecados, y como han sido lavados y perdonados, tenemos una nueva vida. Eso representa el bautismo, ¿sí? Pero Jesús no pecó, ¿están de acuerdo? Él no pecó, no necesitaba ser bautizado, pero sí confirmado, es decir, este es mi Hijo. Y Jesús lo que estaba haciendo ahí era obedeciendo lo que Dios, poniéndose de acuerdo pues y siendo obediente a su Padre, ¿sale? Siendo obediente. Él se humilló a tal grado hasta ser obediente, ¿ok? Entonces el Señor no necesitaba ser bautizado, pero Él se humilló y se hizo como nosotros, se humilló en obediencia total al Padre. Y dice que no solo es por agua, sino ¿por qué también? Por sangre. ¿Y qué quiere decir por sangre? Su sangre que se está refiriendo a su muerte.
donde fue derramada su sangre. O sea, no solamente fue por agua, también fue por sangre. Jesús murió en una cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero Dios no lo dejó ahí, ¿cierto? Sino que lo levantó de los muertos, resucitando al tercer día. Entonces el agua y la sangre hablan de quién es Jesucristo. Sin embargo, Juan dice que hay un mayor testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios, y ese testimonio de Dios era por medio, ese testimonio que se dio por medio de su Espíritu. Y este testimonio, dice la palabra ahí, versículo 6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este testimonio que se estaba dando es verdadero, que no puede mentir, o sea, es seguro, ¿ok? El Espíritu Santo es el que nos convence de esta verdad. Nadie más puede hacerlo. Aunque yo les pueda decir 1000 palabras acerca de Jesús, el que convence es el Espíritu Santo. No hay nadie más, es Él. Por eso dice que este testimonio del Espíritu Santo es verdadero, es seguro. El Espíritu nos hace entender que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Es el que aboga en nuestros corazones para creer esta verdad. La convicción de nuestra fe viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, es el que nos guía, es el que nos enseña, el que nos convence, el que nos revela, es el Espíritu Santo, mismo que estaba diciendo en el momento del bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado. Él es el que revela. Versículo 10, versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Sí? En sí mismo, o sea, nosotros tenemos este Espíritu, el Espíritu Santo, que nos convence de que Jesús es el Cristo. Versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, ya lo dijimos, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Concuerdan en qué? En esta misma verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, en que el Cristo dejó su trono para tomar forma de hombre, vivir entre nosotros, ser crucificado y derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados, fue sepultado, resucitado al tercer día y que está a la diestra del Padre. Si creemos esto, entonces no andaremos perdidos. Versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Cuando hay un juicio, aún en estos días, los testigos sirven como diciendo algo verdadero a favor de la persona, ¿cierto? Entonces dice, si ustedes creen en estos testimonios de personas de que están diciendo la verdad, ¿cuánto y no más van a creer en lo que yo les estoy diciendo, en el testimonio de Dios? Juan el Bautista, acuérdense también que él estaba dando testimonio de quién era Jesús, estaba preparando el terreno, ¿cierto?, para hablar del Señor Jesús. Pero Jesús mismo dijo que mayor testimonio que este de los hombres, había algo mayor. Este testimonio era mayor. Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, o sea, el de los hombres, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dios nos deja su palabra de quien nos habla de Jesús. Nosotros podemos saber el testimonio de Dios está aquí, porque esta que es
la palabra de Dios. Entonces, esta también da testimonio de quién es Jesús. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No dice que creamos en Dios, porque todo mundo le preguntamos y dice, ¿crees en Dios? Y te dicen que sí, hasta los demonios creen, ¿sale? Pero no está diciendo ahí que creamos en Dios. Dice, el que no cree a Dios. ¿Qué debemos creer a Dios? Este testimonio de que este Jesús es su Hijo, ¿sale? Que es su Hijo. Entonces debemos aprender a creerle a Dios de lo que Él nos dice. ¿Por qué? Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Ahí. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y fíjese, dice el versículo 11 que Dios nos ha dado la vida, ¿sí? Nos ha dado. No quiere decir que nosotros nos ganamos las cosas o no nos ganamos la vida. Dice que Él nos la dio. ¿Quién nos la dio? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta vida eterna está en conocer a su Hijo, al Hijo de Dios. ¿A quién? A Jesucristo. Por ello la insistencia de estarles hablando y de que conozcan al Señor. ¿Por qué? Porque conociéndole a Él tenemos esta vida eterna. Él nos la dio. Él nos dio a su Hijo. Jesús nos dio su vida. O sea, Él nos dio la vida eterna. Él nos la dio. Y somos salvos depositando nuestra confianza entonces en esta persona, en este Dios todopoderoso que es Cristo. No en el lugar incorrecto, como ya lo habíamos mencionado al principio, ni en ninguna otra persona, solamente en Él. Poniendo nuestra fe en Cristo es como ganaremos esta vida eterna, no poniéndolo en nadie más, para no estar desilusionándonos, sino estar confiados, caminar confiados en Jesús. ¿Sale? Porque Jesús es fiel, Jesús es el Cristo, y debemos de poner nuestra confianza en lo que Dios dice, porque su verdad, más bien porque Dios dice verdad, ¿sale? No hay mentira en Él. Bueno, nos ponemos de pie entonces. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, porque tú nos enseñas, Padre mío, y tú nos has dicho la verdad de quién es nuestro Señor Jesucristo, de que tú nos dices, Padre, que en Él está la vida, y no solamente cual vida, está la vida eterna, y que nosotros tenemos que aprender, Señor, a depositar nuestra fe en este Dios que salva, en este Dios misericordioso, en este Dios bueno, que tiene cosas preciosas, no solamente en este tiempo corto, sino en una vida eterna. Bendito Dios, ayúdanos a poder hablar a otros de este Jesús que nosotros estamos conociendo, para que la gente no se pierda, sino sea salva. Bendito Dios, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.